Gracias. Bien, em, las personas que me hicieron las preguntas precisamente no están aquí, que es César y Graciela. Pero me parece bien que nosotros dejemos sentado la grabación sobre el tema, el asunto sobre el voto. El tema que ellos tocaron tenía que ver con el voto 21 y tal vez con el voto 24, que habla sobre el 11 de septiembre, la lluvia tardía y también sobre el sellamiento. Así que vamos a ir a abarcar parte por parte. Vamos a tener todos estos temas. Me gustaría tener la participación de por lo menos los que fueron mis estudiantes en este tema y que ya conocen este tema. Y así que Matías, contigo ya estudiamos este voto, ambos votos, entonces me gustaría que tuviera contigo presente todos los temas en tu memoria, los asuntos o los detalles al menos. Y a los demás, pues me gustaría que todos pudieran participar con lo que saben y ver si podemos contribuir con nuestro aporte. ¿Tú estás aquí en Zoom? Entrar con otro equipo de Marco para poder compartir pantalla mejor. Ok. ¿Cuál es el tema del voto 21 y voto 24? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda? Vamos, chicos, que necesito su participación. Ya no damos sermones, ahora damos clases y todos participamos en una clase. Karina, tú terminaste los votos. Y Libardo también, creo. Iris está en proceso. Ediurne, no sé, pero asumo que sí. Martita también. ¿De qué se trata el voto 21 y el voto 24? Matías, vamos contigo. Eh, bueno, el 11 de septiembre, el 24, juicio de ¿Ya? los vivos. Y el 21 también tiene que ver con eso, santuario y el juicio también de los muertos, si no me equivoco. Ujú. Ambos tienen en común el juicio, el tema del juicio, ¿sí? Y el tema del 11 de septiembre. Ok, entonces nos vamos a centrar más en el tema de lo que es el voto 24, que es que el que realmente nos está presentando la problemática más abiertamente, porque el voto 21 hace referencia a, a también lo que es el voto 24, pero también a lo que es el santuario, así reconocemos la obra de Cristo, y hace referencia sobre todo al juicio de los muertos. Pero nosotros queremos entender el juicio de los vivos, ¿ok? Porque somos una generación que va a ser juzgada en vida, ¿ok? Entonces vamos a centrarnos en el voto 24. ¿Y el voto 24 cuántos puntos tiene?
Dice tres, Solange. Tres. ¿Puedes leerlos, Iris, para Sí, nosotros? sí. Dice, ¿cree usted que el 11 de septiembre del 2021 el poderoso ángel de Apocalipsis 18 descendió proféticamente? Descendió proféticamente, marcando así el comienzo del juicio de los vivos y el sellamiento de los 144,000. ¿Lo leo los tres puntos? Sí, por favor. Ok. ¿Cree usted que al mismo tiempo la lluvia tardía comenzó a gotear sobre los sacerdotes del adventismo, llamándolos a purificar el templo de Dios? Cree también que al mismo tiempo el tercer ay, siendo representado por el Islam, cree también que al mismo tiempo el tercer ay, siendo representado por el Islam radical, llegó a la historia. Ujú. Ok. Entonces nosotros vamos a ver estos temas. Gracias, Iris. Nosotros vamos a ver estos tres puntos. Pero más que estos tres puntos, me interesa ver estos dos puntos de aquí. ¿Ok? Porque esa era la duda. Creo que todos nosotros podemos reconocer la hora del Islam radical el 11 de septiembre. ¿Ok? La presencia, por lo menos, es de estar ahí. Ahora, vamos a ver. Si nosotros tenemos que hablar de estos eventos, tal vez sería bueno que nosotros nos tomemos el tiempo de leer unos versos que están en Hechos de los Apóstoles. Y a ver si puedo compartir pantalla con ustedes mejor de aquí para que todos puedan leer conmigo. Y vamos a hacer una lectura rápida. Tal vez Marco me pueda ayudar con la lectura. Y yo voy a ir marcando las partes em, que necesitemos. No encuentro dónde compartir. Parar de compartir aquí. Stop share. Aquí. Gracias, Marco, por postear los votos. A ver, bien. Vamos a centrarnos en este capítulo de Hechos de los Apóstoles, de Hechos de los Apóstoles, que es el capítulo 5, que nos habla del don del Espíritu y profecía. Y am, vamos a entender el contexto de este versículo, porque eso nos va a ayudar a comprender la diferencia que hay, o el problema, la problemática. Nos ayuda a leer desde la página 47 en inglés, que sería la 39. Sí, aquí mismo, desde aquí. Bueno, y yo te voy a ir saltando los versículos, las frases. Ok, perdón. Ok. Cuando Cristo dio a sus discípulos la promesa del Espíritu, se estaba acercando al fin de su ministerio terrenal. Estaba en la sombra de la cruz, con una comprensión plena de la carga de culpa que estaba por descansar sobre él como portador del pecado. Antes de ofrecerse a sí mismo como víctima destinada a sacrificio, instruyó a sus discípulos en cuanto a la dádiva más esencial y completa que iba a conceder a sus seguidores, el don que iba a poner al alcance de ellos los recursos inagotables de su gracia. Y yo rogaré al Padre, dijo él, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros lo conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros.
El Salvador estaba señalando adelante al tiempo cuando el Espíritu Santo vendría para realizar una obra poderosa como su representante. El mal que se había estado acumulando durante siglos habría de ser resistido por el divino poder del Espíritu Santo. Vamos a ver. ¿Está hablando entonces del derramamiento del Espíritu Santo? Y ahora quiero que vamos adentrándonos en el contexto en el que él lo va a poner. Así que presten atención a la lectura. ¿Puedes continuar, por favor? ¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés? Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas a las más alejadas partes del mundo habitado. Mientras los discípulos proclamaban el mensaje de la gracia redentora, los corazones se entregaban al poder de su mensaje. La iglesia veía afluir a ella conversos de todas direcciones. Los apóstatas se reconvertían. Los pecadores se unían con los creyentes en busca de la perla del gran precio. Algunos de los que habían sido los más enconados oponentes del Evangelio llegaron a ser sus campeones. Se cumplió la profecía: el que entre ellos fuere flaco será como David, y la casa de David como el ángel de Jehová. Cada cristiano veía en su hermano una revelación del amor y la benevolencia divinos. Un solo interés prevalecía, un solo objeto de emulación hacía olvidar todos los demás. La ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. Ok, gracias. Entonces, nos va a seguir hablando en estas citas sobre lo que fue la experiencia de los apóstoles en el Pentecostés. Ya nos está haciendo referencia a... Uy, gracias. Entonces nos va a seguir hablando del contexto de lo que fue la obra de Cristo en el tiempo de Pentecostés, cómo fue la experiencia de los apóstoles. Y si nos vamos a la cita, déjeme ver, 57, si no me equivoco. A ver, se me olvidó el otro. Ah, 57. ¿Puedes leer esta parte de aquí? Los Los discípulos, discípulos, No, perdón, no. Sí, 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 lo decía. los discípulos de Cristo tenían un profundo sentimiento de su propia falta de eficiencia, y con humillación y oración unían su debilidad a la fuerza de Cristo, su ignorancia a la sabiduría de Él, su indignidad a la justicia de Él, su pobreza a la inagotable riqueza de Él. Fortalecidos y equipados así, no vacilaron en avanzar en el servicio del Señor. Ok, gracias. Ok, no encuentro exactamente la cita, no sé por qué se me borró, la tenía marcada. Em, pero en estos versículos, en estos párrafos del 47 al 57, Elena White habla del derramamiento del Espíritu. Tal vez me puedes ayudar a encontrarlo mientras yo lo explico. Em, Habla del derramamiento del Espíritu como viniendo en dos partes, ¿ok? Se refiere, voy a cortar mientras Marco encuentra la parte del texto. Y yo
yo les voy a escribir acá en el otro equipo. Mm, Actos de los Apóstoles 57 47 al 57, sí. en español. No en inglés. 39 ya. 47. Capítulo 5 y 6 sería. Ok, entonces nosotros tenemos lo siguiente. En esos capítulos de lo que es Hechos de los Apóstoles, mm, capítulo 5 en los párrafos 47 y 57 en inglés, esto sería 39, no me acuerdo en algo en español. 39.1. Asia, 57 dices. bueno, hacia el capítulo 6 más o menos llega. ¿Ok? En estos versículos nos habla entonces del derramamiento del Espíritu. Y primero nos dice que el derramamiento del Espíritu viene en dos fases. Yo lo pondría así. ¿Ok? Am, ¿Cuándo sería el primer derramamiento del Espíritu? Según lo que nosotros entendemos. Pentecostés. Pentecostés. Muy bien. Ese fue el primer derramamiento del Espíritu. Y eso es en los tiempos de Cristo. ¿Ok? Y el segundo derramamiento, 1798. no. No. El segundo derramamiento, según el texto, si ustedes leen esos capítulos, que sería bueno que lo leyeran, es el capítulo 5 y parte del capítulo 6. El segundo derramamiento se refiere al final de los tiempos, o sea, Ay, bien al final de la historia terrena, ¿ok? Entonces yo simplemente lo voy a poner, puedo poner así, fin de la historia terrena, ¿ok? Eso no está específicamente cuándo, pero nosotros podemos decir que este fue el primer derramamiento del Espíritu Santo y este va a ser el segundo derramamiento del Espíritu Santo, ¿ok? Ahora, si nosotros lo trazamos, por ejemplo, en el modelo agricultural, nosotros podemos decir, este representa la lluvia temprana, porque fue el primero. Y aunque era mucha luz, era abundante luz, hablando de la línea histórica, esa sería simplemente la lluvia temprana. Y el derramamiento que se va a ver, o que nosotros esperamos al final de la historia terrena, sería lo que llamamos la lluvia tardía. ¿Ok? Entonces, si tenemos esos datos, ¿cuándo empieza o dónde empezaría la lluvia temprana si tomamos el modelo celestial, el santuario celestial? ¿Para qué estás buscando exactamente la cita? ¿Qué decía que? Mm, Es la cita donde dice que hay dos derramamientos de la historia. Primero se refiere a Pentecostés y después se refiere al fin de la historia terrena. Sí, eso también. ¿La tienes? ¿La puedes leer? Ya. Voy a, ¿Compartir la pantalla? sí, voy a pausar aquí, espérame. Es que se pierde Zoom de mí.
Está apagado. ¿Escucharon lo que Marco leyó? No, mío está apagado el audio. Ay, perdón. Estamos un poco aquí con el audio porque estamos en el mismo cuarto y tenemos que apagar y abrir según a quién le toca hablar. A ver, otra vez voy a compartir entonces el texto. Es esa parte que habrán visto y leído por sí mismos, ¿no es cierto? Pero acerca del fin de la siega de la tierra se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Ese derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía, y en procura de este poder adicional, los cristianos han de elevar sus peticiones al Señor de la mies en la sazón tardía. Ok, entonces nosotros... Bien, entonces lo que nosotros estamos viendo es que Elena White en el párrafo 39, que es el comienzo del capítulo 5, nos habla de que hay un derramamiento de la lluvia tardía y se refiere o apunta hacia Pentecostés. Pero en el párrafo 45, ustedes ven que en realidad ella hace un pero, hace una conexión, y ella dice, cerca del tiempo del fin se promete una concesión especial de gracia espiritual. Y también hace referencia a la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque dice, va a preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía, es la que prepara al pueblo para la venida del Hijo del Hombre, porque hace madurar el fruto, ¿ok? Entonces está haciendo referencia a a un tiempo mucho más futuro, pero al final de la historia terrena, porque ella dice al fin de la siega de la tierra, ¿ok? Entonces, gracias Marco, ¿me dejas compartir? Voy a compartir otra vez. Ok, entonces yo se los puse así aquí para que ustedes lo recuerden. En el párrafo 39.1 en español y se hace referencia a Pentecostés como el derramamiento del primer espíritu, bueno, el derramamiento del Espíritu Santo como la primera vez, y la promesa que hace del derramamiento del segundo, el del Espíritu Santo también, pero como segunda vez, al final de la historia terrena, ahí en el párrafo 45. Para los que no ven, aquí, ¿ok? Para que ustedes lo puedan ubicar y encontrar más fácil, porque a mí siempre se me olvida y no sé por qué no guarda mi apunte esa aplicación. Entonces, poniéndole un modelo en el modelo de las lluvias, yo diría Pentecostés, que es el primer derramamiento del Espíritu Santo, lo llamaríamos la lluvia temprana. Y el derramamiento que se prometió para el fin de la siega, entonces ese lo vamos a llamar la lluvia tardía. Si tomamos la línea histórica, ¿ok? No estamos tomando una línea específica, sino es la línea histórica de todo el transcurso de la historia terrena. Entonces, si nosotros tomamos el modelo del santuario celestial, ¿cuándo o en qué momento ubicaríamos la lluvia temprana En la historia milerita. del santuario? En la En historia del cierto santuario lugar. celestial. En el lugar santo. Muy bien. El lugar santo. ¿Y la lluvia tardía? El lugar santísimo. En el lugar santísimo. En inglés sería Holy Place y Most Holy Place, para que no nos confundamos, porque se parece mucho en español. ¿Ok? Entonces, si tenemos en mente esto, nosotros decimos, tenemos una pregunta. Entonces, ¿cuándo ubicaríamos el comienzo de la lluvia tardía? O sea, ¿en qué punto de la historia? eh, en el modelo del santuario celestial. ¿En qué año? Ahora,
si tuviéramos que llevarlo a la historia terrena, ¿en qué año o en qué momento de la historia colocaríamos el lugar santísimo? De la historia milerita, Solange. Ajá, en la historia milerita. ¿En qué punto de la historia milerita? El 22 de octubre de 1844. Mm, 1798 pienso. sí, 1798. ¿Por qué edita 1798? Porque estás hablando del comienzo, ¿no? Exacto, estamos hablando del comienzo y además la historia milerita es nuestra historia alfa. Entonces es el comienzo del fin de la historia terrena, ¿ok? Historia alfa, porque hablamos de Israel moderno ahora, ¿ok? Bien, entonces si tienen esto en mente y está claro, podemos pasar a la siguiente fase. Y en esto tienen que ser muy cuidadosos para prestar atención. En esta historia, cuando hablamos del 9-11, antes en el movimiento con el anciano Jeff se enseñaba que el 9-11, em, después del 9-11 teníamos lo que es la lluvia tardía y antes del 9-11 teníamos lo que es la lluvia temprana. ¿Ok? Y nosotros ahora entendemos que este modelo estaba errado, pero antes se enseñaba así. Y tal vez para mí es un poco difícil explicar esto porque realmente yo no estaba en ese momento y yo ya llegué al movimiento cuando ya se había aclarado esto, entonces yo ya no conocía esta verdad. Pero estoy recapitulando lo que los ancianos han estado enseñando para que también podamos tenerlo presente. ¿Ok? Bien, pero existe otro modelo muy similar a este que parte de la iglesia. Am, ¿Por qué este modelo que tenemos aquí no lo enseña la iglesia? ¿Te refieres al movimiento o a la iglesia adventista? A la iglesia adventista. ¿Por qué este modelo que tenemos aquí no lo enseña la iglesia? Este de acá. Ah, porque ellos no aceptan el hito de 9-11. Ok, ese es un punto y es un punto bastante válido y fuerte. En realidad ellos no aceptan el 11 de septiembre como un hito. Pero hay otro punto más. Ellos, ellos en 1919 cortaron la tela, o sea, de lo moral y lo profético, o sea, ya ellos como no tienen la metodología y se olvidaron de lo profético, Voy a tomar se una quedaron con lo cosa, moral, ok. Voy a tomar algo de lo que dijiste. Si no tienen la metodología, ¿qué es lo que usan ellos? lo literal, Exacto. ¿Y qué es lo literal? ¿Dónde lo encontramos? En las cosas de la naturaleza. Hmm, No creo que esté, no creo que sea no, coherente lo que dije, perdón. no. Cuando decimos que en lo literal, ellos dicen básicamente no aceptan el 11 de septiembre, uno, porque la razón que tú dijiste, no lo aceptan como un hito al 11 de septiembre. Y otro es porque Elena G. de Wine, o Espíritu y Profecía, tampoco lo reconoce el 11 de septiembre
como un hito o no lo marca ahí entre la transición. Entonces ellos tienen dos parámetros. Yo diría Elena White y ¿qué más? La Biblia, ¿sí? Ellos se basan en un así dice el Señor, ¿ok? Y para ellos, para que lo recuerden, ¿y qué es lo que así dice el Señor en el modelo que la iglesia maneja? De literal a literal. ¿Ok? Pero tomando ese modelo, qué se llamaría este hito para la iglesia o para Elena White? ¿Cómo Elena White lo dice? ¿Cuál hito? ¿El 911? Sí, pero en vez de 911, ellos no usan este hito. ¿Qué hito usan aquí? Basado en un así dice Juicio el de Señor. los, juicio de los, en el tiempo milerita de los muertos. Sí, pero tienes que darme un hito, Martita. Después vamos a ver los eventos que acontecen en ese hito. Pero ¿qué hito ponen ellos aquí? ¿Cómo llaman este hito? Que divide la lluvia tardía y la lluvia temprana. 1844. No, ¿Es ley dominical? eso. ¿Qué ley dominical? ¿Cómo Esto lo así? llaman la ley dominical nacional, la Oye, gran ley dominical. Eso dice Elena White. Cuando llega la ley dominical, comienza entonces la lluvia tardía. ¿Ok? Y esto para nosotros, ¿cómo lo llamaríamos? O este hito, aparte de ley dominical también. ¿Dónde lo encontramos? Daniel 11, verso 41. 45, 41, perdón. Bien. Yo sé que saben, solo tienen que recordar un poquito. Y si nosotros vamos al 11 de septiembre, perdón, a la ley dominical, a Daniel 11, 40, 45, nosotros tal vez tenemos que hacer un viaje a lo que es primeros escritos, página 277 en inglés. Y este capítulo se llama El fuerte pregón o El alto clamor. No me acuerdo exactamente cómo está traducido, pero si no me equivoco es El fuerte pregón. ¿Ok? Que nos habla de que después de la ley dominical, entonces viene el alto clamor. ¿Ok? Y eso está en armonía con las líneas que nosotros manejamos. ¿Están de acuerdo? Ujú. Bien. Después, si nos vamos a conflicto de los siglos, que sería en inglés Great Controversy, vamos a encontrar en la página 603, en el capítulo que se llama La advertencia final, en ese capítulo que habla también de lo mismo. Y ambos capítulos hablan del plan de Satanás para destruir la tierra, ¿sí? Pero uno hace referencia al mundo y uno hace referencia a la iglesia, ¿ok? Em, este capítulo, por ejemplo, el de conflicto de los siglos, hace referencia a lo que es el espiritualismo. Y el fuerte pregón hace referencia a cuál es el pecado que hay en la iglesia. ¿Cuál es la razón por la que cae la iglesia? Codicia, covetousness, ¿ok? Y si nosotros tenemos esto
pendiente, nosotros vamos a entender mejor la relación con Daniel 11 también. Y a esto también lo podemos sumar Apocalipsis 18, que se menciona en Apocalipsis 18, versículos 1 al 3. ¿Ok? Y estos son los argumentos que la iglesia usa y que nosotros también encontramos, porque ellos se basan en un así dice el Señor. ¿Ok? Y a partir de Apocalipsis, nosotros podemos sacar lo que también ha causado revuelo dentro del movimiento, que a partir de Apocalipsis 18, también nosotros sacamos de Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 11, ¿qué tema sale de ahí? Creo que todos pueden verla, Habla de la caída de Babilonia. ¿ya? Pero ¿qué sacaron de aquí? De Testimonios para la Iglesia, no. Torres. Las torres. Aquí sale el número 911, el hito. Y también se ha usado la página Life Schedule, página 411, si no me recuerdo mal, donde habla de las Torres Gemelas que fueron derribadas por 2 aviones y que los bomberos no pudieron apagar sus torres. Pero esta cita, esta referencia, tiene su original en Review Herald. Eso está en la Review Herald, la original. Y esto fue en julio 5 de 1960, 1906. Creo que es 1906. Ustedes pueden irse al párrafo 14, pero les recomiendo que lo lean todos si quieren saber la historia de esa cita. Y esa cita fue encontrada por una hermana que se estaba buscando textos. Marco, tú me confirmas si me equivoco. Se estaba buscando los textos para probar sobre el continuo. Y en la búsqueda de esos temas, de esas citas que puedan dirigirnos más o conducirnos mejor o mayor luz sobre el tema del continuo, se descubrió este texto. Y este texto habla también de ese evento del 9/11, que así fue como se conectó. ¿Ok? Pequeña corrección. Adelante. Em, Esos textos, o sea, el texto de continuo, eso es otro tema que está relacionado con los 2520. Buscando material sobre el continuo, descubrieron los 2520. Ese texto aquí del 11 de septiembre surgió aparte, pero sí fue así que fue una hermana que lo encontró, que lo mandó a Jeff y Jeff lo ignoró por años. Ok, gracias por la aclaración, confundí las historias. Entonces, bien, tenemos ese dato entonces, ¿sí? Entonces, estos datos ayudaron a que se fortalezca la representación del 11 de septiembre. Hay otras citas que también puedes encontrar que sustentan el 11 de septiembre, porque lo que se hizo fue unir estos dos datos y ver que en esta cita también hacía referencia al 11 de septiembre, al hito como tal. ¿Ok? Esos dos números. Em, y también tú puedes encontrar, por ejemplo, en Éxodos, versículo 20, capítulo 20, versículos 9 al 11. ¿Qué nos dice de qué nos habla esos versículos? ¿Alguien recuerda? Estamos hablando de los mandamientos.
Son los versículos que nos hablan sobre el sábado. Y si ustedes relacionan, también van a encontrar em, que la ley dominical estaba haciendo referencia al sábado que estaba siendo pisoteado. Entonces, así fue como se fue introduciendo la idea del 11 de septiembre. ¿Ok? Ahora, para que nosotros estemos más presentes o tengamos más presente esta historia, nosotros también tenemos que ser capaces de reconocer lo que pasó en esa historia. Y tal vez para nosotros es importante que nosotros sepamos ver que Elena White, este tema del Daniel 11, 40-41, lo conecta con ¿qué? ¿Con qué otro tema lo conecta? ¿Quién? Elena White. Lo conecta con el tema del juicio de los vivos. ¿Ok? Y también está conectado con Apocalipsis 18. Pero cuando conecta Elena White, Daniel 11, verso 41, con el juicio de los vivos, ella hace la unión de tres temas. Ella conecta el juicio de los vivos, lo conecta con Apocalipsis 18, la lluvia tardía, y lo conecta, como dije, con el juicio de los vivos. Estos tres puntos no son importantes al momento de reconocer este hito. ¿Ok? Pero si nosotros tomamos Apocalipsis 18 aquí y lo colocamos aquí, ¿qué, qué dice Apocalipsis 18? ¿De qué nos habla? De la salida de Babilonia. Otro término, muy bien. La caída, La juicio, caída. La caída de Babilonia, muy bien, pero otro término. ¿Qué es? ¿Qué representa la caída de Babilonia? juicio, Ujú. ¿Podemos conectarlo tal vez con el segundo mensaje angelical? Ajá. Sí, es el segundo mensaje angelical porque repite exactamente lo mismo que el segundo mensaje angelical, ha caído Babilonia. ¿Ok? Y Apocalipsis 18 nos habla de esto, de la caída de Babilonia. Entonces, nosotros podemos ver lo siguiente. Si yo pongo aquí 9:11 y aquí pongo ley dominical, nacional puede ser, para que no nos olvidemos, ¿sí? Elena White coloca Apocalipsis 18 aquí, pero nosotros lo colocamos aquí. ¿Esto está bien? Porque si nosotros miramos, fíjense, para colocar Apocalipsis 18 acá, tiene que cumplir con estos tres requisitos que tenemos aquí. Aquí. En la ley dominical, ¿tenemos el comienzo del juicio de los vivos? ¿Sí o no? Sí, ¿Por qué? Porque Elena White lo conecta, ¿ok? Elena White conecta Apocalipsis 18 con el juicio de los vivos y también con la lluvia tardía. Entonces, nosotros aquí
vamos a tener la lluvia tardía, tenemos Apocalipsis 18 y también tenemos el juicio de los vivos porque Elena White así lo coloca. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros poníamos aquí en el 11 de septiembre Apocalipsis 18, también vemos los tres elementos. Vemos Apocalipsis 18, vemos la lluvia tardía y vemos el juicio de los vivos. ¿Sí o no? ¿Se ven los tres elementos aquí también? Sí. Sí, Exacto, también lo vemos. Y por eso nosotros decíamos que el 11 de septiembre era un tipo de ley dominical, porque había salido un decreto. ¿Qué decreto salió? El acto patriota. Muy bien, el acto patriota. Ese acto patriota le daba, un sentido de ley dominical al 11 de septiembre. Pero veamos, si nosotros decimos, esa es la ley dominical, ¿sí? Entonces, vamos a separar aquí. Y yo digo, aquí está la lluvia tardía, porque ese es el modelo. Aquí tenemos la lluvia temprana. Aquí tiene que estar el arado. Y aquí tiene que estar la cosecha. ¿Ok? Si este es, si este hito es 11 de septiembre, ¿qué hito es este? Ay, perdón. ¿Qué hito es este? 1989. Tendría que ser 1989. ¿Y funciona el modelo o no? Sí, No. ¿Por qué no. sí? El arado no entra entonces en el proceso. Destruyes la línea. Oh, sí, cierto. Entonces, por esa razón, decir que aquí estaba, que el 11 de septiembre era una ley dominical, estaba errado en ese sentido. ¿Se dan cuenta? No podíamos asociarlo, y eso es lo que el anciano Parminder ha corregido en el modelo anterior, es que no lo podíamos asociar como una ley dominical, porque si lo asociamos, destruye este modelo de las líneas. Pero hasta cierto punto está todavía correcto, porque cuando nosotros hablamos del 9:11, ¿qué versículo vemos aquí? ¿Dónde encontramos el 9:11 en la Biblia? Sí saben. Apocalipsis 8. 1989, ¿perdón? Apocalipsis 8, No, ¿no? no. Si ponemos 1989, ¿dónde encontramos este hito? ¿Cómo lo respaldamos? Daniel 11:40, pero esta es parte A. Y este es Daniel 11:40, parte B. ¿Ok? Ahora, la ley dominical. ¿Qué hito es? ¿O dónde lo encontramos? Mensaje angelical. Y en nuestra historia sería el segundo mensaje angelical, ¿sí? Pero necesitamos hacer un detalle, necesitamos entrar más adentro de esto, porque el mensaje angelical también aquí lo puedes ver en fractal, porque la historia milerita tenía una llegada del segundo mensaje angelical y tenía un empoderamiento, ¿sí? ¿Cuándo era esa llegada?
en la historia milerita? ¿Cuándo llegó el segundo mensaje angelical? En el 1022. Mm, mm. Ah, 1842. 19 de abril de 1844. ¿Ok? ¿Me siguen? sí. Bien. Sí, ¿Cuándo fue empoderado? Agosto En 15. agosto, en el Campal. ¿Sí? Bien, ahora, en nuestra historia, si nosotros vemos el segundo mensaje angelical, ¿cuándo llegó? ¿Cuándo llega el segundo mensaje angelical? El 911. 9:11. ¿Y cuándo es empoderado? Sí saben. ¿Cuándo es empoderado el segundo mensaje angelical en nuestra historia? ¿Con qué mensaje? 2520. ¿No? Eh, Creo que sí es apoderado allí mismo, el 911. ¿Sí? ¿Pero Ok. cuándo es empoderado? Con- ¿El primero o el segundo? El segundo. El segundo, ¿verdad? Ay, no me acuerdo. ¿Sí se acuerdan? El 2018, con el clamor de medianoche. ¿Ok? Ese es el Ya. empoderamiento del segundo en nuestra historia. Pero ahora, si nosotros ponemos esto en nuestra historia y nos vamos a un hito aquí, en el que se cumpla esto, que el segundo mensaje angelical llega, ¿sí? Y que se vea la lluvia tardía, que se vea el juicio de los vivos y que se vea Apocalipsis 18, ¿dónde lo pondríamos? ¿En qué hito? Fíjense, tenemos que tener una ley dominical, tenemos que tener una lluvia tardía, posterior a la ley dominical, y tenemos que tener el juicio de los vivos, que es lo que Elena White conecta, ¿sí? El juicio de los vivos y ahí vamos a encontrar también Apocalipsis 18. ¿En qué hito pondríamos esto? ¿Qué año aconteció estas cosas en nuestro periodo histórico? ¿Les parece bien si ponemos 2014? Y en 2014 marcamos Apocalipsis 18. ¿Qué línea es esa? ¿A qué grupo se refiere? Sacerdotes. A los Sacerdote. sacerdotes. Bien, ese es el grupo de los sacerdotes. 2014, llega el ángel de Apocalipsis 18, llega la ley dominical, tenemos la lluvia tardía, el comienzo de la lluvia tardía, tenemos el juicio de los vivos y tenemos Apocalipsis 18 esa misma fecha. Esta versión que tenemos aquí, esto, mejor así.
Esta versión es la que F. Fey enseñaba, ¿ok? Y esa estaba errada. ¿Por qué? Porque nosotros, para empezar, no teníamos el dominical aquí, paralelando con esto. No comenzaba el juicio de la lluvia tardía. No, perdón. Lo que no teníamos era Apocalipsis 18 tampoco. Por esas dos razones, no habían estos dos elementos, pero sí teníamos esto, ¿ok? Pero vamos a explicar ahora cómo vemos la lluvia tardía. Si nosotros, hasta ahí se entiende, pero lo que hemos estado explicando, ¿se entiende claramente o se perdió alguien? Sí, ¿Se entendió? Bien. Si yo trazo, por ejemplo, 19 de abril, ay, y yo digo julio, y yo digo agosto, y pongo octubre. Y les pido a ustedes coloquen los años o los hitos basándonos en la historia o en la línea de los sacerdotes. ¿Cómo llamaríamos este primer hito? De aquí. Y este, y este, y este. El primero 9-11, Muy bien. ¿El segundo? 2016, 2014. 2014. ¿El tercero? 2018, Sí, 2018. ¿Y el último? 2019. Muy bien. ¿Todos están de acuerdo con eso? Aquí podemos mandar la llegada del segundo mensaje angelical y aquí podemos colocar el segundo mensaje angelical como siendo empoderado. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Me siguen? ¿Sí? sí, Se perdieron. Bien. sí. Eso es importante que nosotros reconozcamos. Ahora vamos a ver por qué llamamos la lluvia tardía en el 11 de septiembre. Y eso tiene que ver con el modelo de las lluvias. ¿Ok? Si nosotros decimos que aquí comienza la lluvia tardía, vamos a resolver este tema de la lluvia tardía. Es porque cuando nosotros tomamos el modelo de las lluvias, nosotros vamos a decir, esta es la lluvia. Aquí tenemos lluvia temprana y tenemos lluvia tardía, ¿sí? Y decimos, lo vamos a subdividir dentro de un fractal para que ustedes también se den cuenta que la lluvia temprana sigue el mismo patrón. Así que lo vamos a llevar a un fractal. También está dividido, ay, por lo que es la lluvia temprana y también tenemos la lluvia tardía. Y aquí lo mismo, tenemos la lluvia temprana y tenemos la lluvia tardía. Entonces, cuando en el voto dice, a ver, vamos a leer el voto. Marco lo posteó para ustedes.
Dice, ¿cree usted que el 11 de septiembre descendió proféticamente el ángel de Apocalipsis 18, marcando así el comienzo del juicio de los vivos y el sellamiento de los 144.000? Y bueno, esa es una pregunta. La segunda dice, ¿cree usted en ese mismo momento la lluvia tardía comenzó a rociar sobre los sacerdotes del adventismo, llamándolos a purificar el templo del Señor? Entonces nosotros tenemos que remontarnos a la línea de los sacerdotes. Y en la línea de los sacerdotes también vamos a ver esto. Aquí está, fíjense, am, tenemos la lluvia tardía y la lluvia temprana en solamente lo que es la lluvia temprana. Aquí. Entonces, cuando dice que la lluvia comenzó a gotear, eso es lo que dice. En español dice comenzó a rociar. Entonces, aquí tenemos pues el goteo de la lluvia tardía. Entonces, por eso decimos que el 11 de septiembre tenemos lluvia tardía. ¿Hasta ahí quedó claro? Ajá. Se hace referencia a este goteo, ¿ok? Bien, vamos al siguiente punto entonces. Ahí se resuelve el siguiente punto. Ese punto de la lluvia tardía se resuelve. Ahora vamos al punto del juicio de los vivos. ¿Les parece? ¿Cuándo comenzó el juicio de los muertos primero? 1844. 1844. El juicio de los muertos normalmente se da cuando la persona ya ha muerto, entonces ya no hay nada más que agregar al registro de su vida, ¿sí? Por eso es fácil ese juicio. Después de los 2000 años, ya ellos ya tienen estudiado su caso, ya tienen una sentencia, y ya el juicio de los muertos se entiende. Pero cuando tratamos de los juicios de los vivos, es complicado porque ¿cuándo empieza el juicio de los vivos? ¿Qué nos dice Elena White de eso? ¿Cuándo comienza? Ley dominical, pues. Ah, No, ella no dice. Ella no habla del es, juicio de los muertos, sí, pero no dice cuándo comienza el juicio de los vivos, así como sí en un libro dice, específico. Pero sí mencionaste, dice, al inicio lo mencionaste, que está relacionado a la ley dominical del juicio de los vivos. ajá, pero ¿con qué se relaciona? ¿Qué es lo que los relaciona? ¿Cuál es el vínculo? Es Apocalipsis 18, ¿ok? Ahí van a encontrar que está relacionado con el juicio de los vivos. Y tal vez para nosotros es más difícil encontrar porque Daniel 11, verso 41, no nos habla del juicio de los vivos. Y no se lo puede encontrar porque lo que dice en Daniel 11, tal vez alguien lo puede leer para mí. Daniel 11, verso 41. El que lo tenga, adelante. Entrarán a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas Ujú. éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Bien. Entonces, ahí no puedes tú rescatar cuándo comienza el juicio, porque dice que simplemente muchos van a caer. No te da información. Pero ¿cuándo comienza un juicio? Aquí se necesita mucho sentido común. ¿Cuándo comienza un juicio? Y, Si nosotros tomamos el modelo de juicio, así te voy a ayudar a recordar, y lo dividimos en tres partes. ¿Ok? La primera lo vamos a llamar el registro. La segunda, am,
O sí, cuando debe ser evaluado. Ya me Ujú, el acordé. juicio probatorio. Y después, el juicio ejecutivo. ¿Está bien? ¿Cuándo comienza el registro? Cuando nace, pues. ¿Cuándo nace? ¿Y cuándo se hace? 9-11. El 9-11. Por aquí tenemos el bautismo. Entonces, el 9-11, nosotros tenemos la apertura del libro de la vida. Se va a registrar todo lo que nosotros hacemos. ¿Se dan cuenta? Ahí se da inicio al juicio, porque no puedes empezar un juicio sin antes haber investigado, haber recogido evidencia. Y eso solamente se da cuando tú comienzas la vida. Pero aquí no estoy hablando de un nacimiento literal, sino en el nacimiento espiritual, cuando tú eres consciente. ¿Ok? Antes no se considera. ¿Me siguen? Sí, Ok. Por esa razón nosotros decimos el 11 de septiembre comienza el juicio de los vivos, porque en ese momento nace el pueblo, los 144.000, y los 144.000 no pueden ir al cielo sin antes haber sido juzgados. Y para ser juzgados necesitaban recogerse información, necesitaba verificarse esa información, que es lo que llamamos el juicio probatorio, donde se va a evaluar si la evidencia recogida te incrimina o te declara inocente, ¿ok? O te absuelve de tu culpa. Entonces, eso es lo que se va a hacer aquí en el juicio probatorio. Pero, ¿qué hito pondríamos aquí en el juicio probatorio? ¿Con qué hito empezamos el juicio probatorio? la ley dominical. Exacto, ley dominical. ¿Ok? En la ley dominical ahí van a evaluarse lo que nosotros hemos estado haciendo, diciendo, todas nuestras acciones, nuestro proceder, la evidencia que se había recogido se va a evaluar. ¿Ok? Cada cosa. ¿Y cuándo termina el juicio probatorio? Sería en la cosecha. Sellamiento. Hito. En el sellamiento, sí, pero ¿qué hito? Cierre de gracia. Es el cierre de tiempo de gracia. En ese hito va a comenzar el juicio ejecutivo. El cierre de tiempo de gracia es el punto donde tú estás listo para ser sellado, ¿ok? Pero el sellamiento en sí es todo un proceso también, ¿ok? Entonces, ahora yo no me voy a dedicar a explicarles el sellamiento porque ese es un tema que me pidió Graciela y que todavía estoy investigando. Em, pero lo que quiero explicarles es el proceso del juicio. ¿Por qué? Ahora, el voto también dice lo siguiente. A ver, ¿cree usted que el 11 de septiembre del 2001 descendió proféticamente el ángel poderoso de Apocalipsis 18, marcando así el comienzo del juicio de los vivos y el sellamiento de los 144.000? Entonces, aquí vamos a ver, ya hemos visto el juicio de los vivos, pero hemos visto que el juicio de los vivos está atado a lo que es el sellamiento. Porque tú no puedes sellar a alguien sin haberlo investigado, sin haberlo comprobado, todo lo que tú has recopilado de él. Pero es importante que nosotros sepamos reconocer que el sellamiento está después del cierre de tiempo de gracia. Porque aquí en el juicio probatorio también nosotros tenemos un último llamado, que sería el fuerte pregón o el alto clamor. ¿Ok? Ese es un último llamado. Ahora, aquí hay un detalle importante. Cuando nosotros
tomamos este evento del fuerte clamor, nosotros tenemos que entender que si tenemos acá ley dominical, cierre de tiempo de gracia, acá tenemos un aumento de conocimiento y una formalización. Este fuerte clamor, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo empezó? Sí saben. Es que no sé cómo responder si es en referencia a los sacerdotes o cuando dices cuándo empezó, siempre estás hablando del juicio probatorio, no entiendo. Sí, estamos hablando con... ¿Ya? Espera, que hay por el doble sonido. Deja apagar todo. Am, entonces bájale volumen. Ahora. Entonces, cuando nosotros hablamos del Bueno, juicio la formación. probatorio, tiene doble sonido. ¿Solucionaste? Todavía no. Ok. Solo un minuto, es que tenemos doble sonido. Ya, ahora sí. Cuando nosotros hemos hablado del juicio probatorio, en el juicio probatorio también tenemos un último llamado, Edita, que es el fuerte pregón. Pero ¿cuándo comenzó ese fuerte pregón? En el 2018. 2018, no. 2018 es el clamor de medianoche, en la línea de los sacerdotes. Pero si nosotros miramos en la línea de los 144.000, tiene que comenzar en la ley dominical, porque el aumento. ¿Me siguen ahora? Por eso, si nosotros vamos a la línea de los 144.000, decimos, el segundo mensaje llega en Apocalipsis 18. Ok, en Apocalipsis 18 llega en el 11 de septiembre, pero nosotros vimos que con precisión 2014 tendríamos que ponerlo en la línea de los 144.000, ¿ok? Pero si miramos el fractal, entonces eso va a caber como dentro de este margen, ¿ok? Tenemos la llegada del segundo mensaje angelical, pero el empoderamiento en la línea de los 144.000 es en el fuerte pregón, ¿ok? Aquí sería el segundo mensaje empoderado. Aquí sería la llegada del segundo mensaje. ¿Me siguen? Porque si miran esto y lo ponen al fractal de los sacerdotes, tenemos la llegada el 11 de septiembre, ley dominical, tenemos 2014, cierre de tiempo de gracia, que sería 2019. ¿Cuándo fue el clamor de medianoche? 2018. Es el mismo modelo. ¿Se dan cuenta? Y sigue siendo la formalización, porque aquí tenemos el aumento de conocimiento, que fue 2016,
pero en realidad venía el aumento de conocimiento en 2014. ¿Me siguen o no me siguen? Cuando tú dices que el fuerte pregón, dijiste es en la ley dominical, es que no entendí esa parte. O estás diciendo que es, o ahorita lo estoy entendiendo que me estás viendo, estás poniendo la línea de los sacerdotes, entonces lo estoy entendiendo, pero no entendí cuando dijiste es en la ley dominical, no sé. No, cuando yo te dije, ¿cuándo comienza el fuerte pregón? Comienza en la ley dominical, Ah, ok, ok, porque va en aumento. ya, ¿Te ahora das cuenta? entendí. Entonces, lo mismo que acontece para nosotros. En los sacerdotes, 2014, la luz fue en aumento hasta llegar a su pico más alto, que era la formalización el 2018 con el clamor de medianoche. Entonces, ese mismo patrón se repite en la línea de los 144.000, porque si nos vamos aquí, a este modelo de aquí, nosotros podemos decir que, perdón, no es ese modelo. A este modelo de aquí, nosotros decimos, para, para los 144.000, este modelo es correcto también, ¿ok? El segundo mensaje angelical para los 144.000 va empoderado en esa dispensación de la lluvia de la ley dominical hasta, hasta el cierre de tiempo de gracia, ¿ok? Que es aquí, aquí, como ustedes lo ven. El segundo mensaje angelical. Nosotros en nuestra línea ya no tratamos con Apocalipsis 14, porque Apocalipsis 14 era para la línea de los mileritas. Para nuestra historia, nosotros usamos Apocalipsis 18, que es más presente en nuestro tiempo. Y en Apocalipsis 18 nosotros vamos a encontrar el juicio de los vivos, vamos a encontrar la lluvia tardía también. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Los Sí, perdí yo o no? entiendo, solo que sí es bastante complejo, ¿no? Pero sí voy entendiendo. Exacto. Es un poco complejo, pero es importante que nos manejemos en las líneas. Si te manejas dentro de las líneas, entonces tú vas a ver que todo hace sentido. Pero lo que es importante es reconocer dónde estuvo el error y hasta qué punto fue un error. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? ¿Quedó claro entonces para todos? Iris, Martita, Matías, Karina, Entonces, solo David. para recapitular, este tema no es un tema que surge directamente de las presentaciones de Pamela de 31 de diciembre, ¿no? Es a base de unas preguntas que se dieron en la discusión que teníamos. Bueno, me quedó más claro con lo de el fuerte clamor. O sea que empieza en la ley dominical y de ahí se va incrementando. Ujú. Eso me quedó bien claro. ¿Por qué? Porque ahí es como el derramamiento de la lluvia tardía. Y la lluvia tardía es es en abundancia, o sea, es mucha información. Y yo recuerdo que desde 2014 era como imposible seguir el ritmo de los estudios porque era mucha, mucha información. Habían muchos temas
que se estaban estudiando. Se estaba estudiando Daniel 11, se estaba estudiando el continuo, todavía se estaba revisando. También después, poco después, 2016, sale la naturaleza del hombre. Habían otros temas que era muy difícil seguirle el ritmo, era muy complejo. Pero cuando llegó el clamor de medianoche, era aún más, porque te trae algo completamente nuevo, bastante elaborado, que recuerdo que había mucha dificultad de simplemente aceptar los símbolos como se estaban interpretando. Pero es importante que esto se pueda conocer y entender, porque nosotros nos vamos a enfrentar a esta misma situación y em, no debería ser nuevo para nosotros en la ley dominical, porque ya hemos pasado por un proceso y ya sabemos de qué se trata. También tenemos que estar preparados. Por eso Elena White dice que no os sorprendáis, que no os asombréis, también dice. Entonces, estos eventos tienen que ser para nosotros identificables. ¿Ok? Solange. ¿Mm? No, y que también me gusta la forma en que la línea que has desarrollado, em, donde hablas del registro probatorio, cómo comienza todo ese proceso, porque si ves el voto directamente, literalmente como que dijera que allí exactamente empieza y sin haber un desarrollo, o sea, si lo leemos así rápido, yo me preguntaba, ¿cómo es que empieza el 9-11 entonces el sellamiento? O sea, ¿cómo empiezan a ser sellados? Entonces ya así como está estructurado, que para eso tiene que haber una evaluación primero, o sea, es todo un proceso para llegar a ver si esto es aprobado y luego ejecutarlo, ¿no? Entonces, toda esa línea muestra ese proceso del sellamiento. Entonces, al decir que empezó, no significa que ahí se dio y acabó, sino que empezó el proceso. Y eso me parece bastante interesante. Sí, y es interesante eso que acabas de mencionar porque precisamente el clamor de medianoche es la que hace la última evaluación para nosotros. Y es un mensaje no fácil de comprender en ese momento tal vez no fue fácil para comprender porque nosotros estábamos cegados, estábamos sesgados y era muy complicado ver esto, aceptar algo. Tenías que aceptar muchas cosas, tenías que aceptar para empezar una nueva líder. Tenías que aceptar verdades que no eran muy fáciles de comprender, que estaban remontadas a historia que no conocías. Entonces es importante que nosotros podamos entender esto porque el mensaje Clamor de Medianoche nos presentó la última prueba, la última evaluación, el último requerimiento, se puede decir, para nuestro sellamiento. Y nos lo va a presentar también aquí en la historia de los 144.000, porque es el último requerimiento que tú tienes que cumplir, que no es fácil, para pasar al sellamiento. Aquí. Tú vas a tener que cumplir este último requerimiento, que nosotros como sacerdotes también teníamos que cumplirlo el 2018, aceptarlo, entenderlo, enseñarlo. Esas son las cosas que tienes que comprender. Aquí también, y cuando tú pases esta prueba, porque la formalización es una prueba, pero es una prueba que requiere un cambio de comportamiento de nosotros, no solamente de conducta, sino también mental. Quiere un cambio de mentalidad total en nosotros. Y esto es lo que nos va a preparar para la verdadera gran prueba, que es el cierre de tiempo de gracia. Y cuando estemos aquí, recién estamos aptos para ser sellados. Esto es aquí. Pero el sellamiento en sí es otro proceso, que lo voy a estudiar con ustedes más adelante, porque lo estoy investigando, es la pregunta que me hizo Graciela, y lo vamos a explicar para que todos también lo puedan entender, el sellamiento, hasta la luz que tenemos ahora, ¿ok? Excelente, gracias, Solange. Qué bien, me alegro mucho que se entienda. ¿Los demás también lo pudieron comprender?
Lo último no lo escuché porque parece que el internet de aquí está malo, pero es lo último. Ok, no, yo básicamente dije que el sellamiento lo vamos a estudiar después, más adelante, porque lo estoy investigando todavía, porque es una pregunta que Graciela me hizo y lo voy a presentar apenas lo tenga terminado para que sea más claro para nosotros. Pero lo que sí quería marcar es que nosotros tenemos el sellamiento aquí. Ahora, Iris, tú habías hecho una pregunta, habías dicho que el sellamiento Aquí es estaba, donde. perdón, no, yo todavía no. Ah, perdón, aquí tenemos el sellamiento en la época, en la dispensación de la cosecha, ¿ok? La última. Pero Iris nos había hecho una pregunta am, que el anciano Parminder señala el sellamiento aquí, de los 144.000, de los sacerdotes, ¿no, Iris? Sí, y que ya serían 144.000 porque ya la línea de los sacerdotes terminó en el 2021. Pero está bien, Solán, eso lo podemos continuar en la próxima clase, así abarcan las otras personas que también están interesadas en esa pregunta. Ahora a mí me gustaría más bien preguntarte cómo tú conectas el hito de 1798 con el lugar santísimo en la línea que hiciste más arriba. Mm, creo que es aquí. Aquí, ¿lo puedes ver? No, Ahora sí, se te va a acomodar dentro de poco. Aquí, ¿no? ¿Dónde? Estoy sí, marcando solo que está un poco lento. Aquí. Ok, nosotros hablamos de 1798 cuando hablamos del lugar santísimo, porque son los mileritas los que experimentan esta em, acompañan a Cristo al lugar santísimo. Pero no solamente podemos apuntar al 22 de octubre, sino que el acompañar a Cristo fue a través de todo un proceso de reforma que comenzó en 1798. Por eso nosotros marcamos el comienzo de su historia, no solamente el punto, porque tú no podías haber llegado a ese punto sin haber pasado por todo lo que pasaron los mileritas de 1798. ¿Te hace sentido, Iris? es decir, que ahí está el tiempo del fin, estarían junto con el cierre del tiempo de gracia. Repite la pregunta, se me cortó. Sí, porque en 1798 fue el tiempo del fin, ¿no? Para los mileritas, entonces el lugar santísimo vino a ser el cierre de tiempo de gracia, 1844. Ujú. Sí, lo que pasa es que cuando tú te refieres a cuándo vas a reportar directamente como a los mileritas, ¿ok? Pero los mileritas no se hicieron solamente el año 1844, no se formaron ahí. Tienes que, para entender lo que pasó y llegar a 1844 con ellos, tienes que recorrer el camino que ellos han recorrido. Entonces nos hace referencia al tiempo donde comienza todo ese proceso de preparación para que los que realmente hayan creído en las promesas de Cristo, o hayan creído en el mensaje de Cristo, lo puedan acompañar al lugar santísimo. Por eso hacemos referencia a 1798, que es el comienzo de su historia, el comienzo de su línea de reforma. Es como cuando hablamos del juicio. No podemos hablar del sellamiento sin antes haber pasado por el registro, por el juicio probatorio, por todo ese juicio ejecutivo.
¿Te das cuenta? Es algo que no puedes desvincular. Sí, lo entiendo. Más bien sería el orden, ¿no? En el que está colocado. Porque como veo lugar santo atrás y entonces sí, 1798 después del lugar santo, entonces sería el orden donde yo me Como que confundí. tienes dudas. Más bien por la colocación. Pero está bien, así como tú me lo explicas, entonces sí, suena lógico que empezó 1798 y va entonces el recorrido hasta... Claro, porque si tú miras el proceso aquí, Iris, tú te vas a dar cuenta que aquí tenemos Pentecostés. Entonces es la historia temprana de Israel. Y ellos sí estuvieron con Cristo en el lugar santo cuando Cristo ascendió, porque esta es la historia terrena, ¿ok? La línea histórica. Entonces, los de los apóstoles, los que estaban en Pentecostés, ellos acompañaron a Cristo al lugar santo cuando ascendió. ¿Te das cuenta? Sí, Pero sería el los que incremento acompañaron de a Cristo, conocimiento. ¿cómo? Sí, la ascensión, el incremento de conocimiento. Sí, Exacto. Por eso nosotros lo marcamos no, no como nuestra experiencia, porque nosotros no estábamos en esa dispensación. Pero si lo llevas a fractales, tal vez lo vamos a encontrar definitivamente, pero simbólicamente. Aquí también nosotros, pero en esta línea, en esta historia de 1798 a los 144.000, Israel moderno acompañó a Cristo al lugar santísimo. Y tal vez tú lo puedes poner así, que ellos en realidad acompañaron al lugar santo y nosotros, los 144.000, lo acompañaremos al lugar santísimo. Pero eso tendrías que hacer otro estudio. Por el momento, para mí es mostrarte esto. Por eso, ¿por qué nosotros ponemos 1798? Porque ellos representan ese grupo que se preparó y acompañó a Cristo al lugar santísimo en nuestra historia. ya, y aquí Así. está claro, ahí lo pusiste claro, 1798 hasta 1844. Me Ujú, confundí arriba cuando pusiste el evento y entonces después la fecha pusiste 1798 con el lugar santísimo. Y por eso ujú. la pregunto, pero Ok, aquí está pero claro. ahora ya quedó más claro, ¿no? Sí, sí, está más claro. Bien, qué bueno, me alegro entonces. ¿Alguna otra pregunta? Mi recomendación para ustedes sería, Con respecto al sellamiento solar, pero no es bueno que me lo explique a mí sola, porque todavía no me convence que sea después del cierre de tiempo de gracia, porque es que ya ahí Cristo ha terminado su labor. ujú, Entonces, ¿cómo se va todavía a estar, cómo se dice, salvando personas ya en el juicio ejecutivo, que sería ahí ya el tiempo de las plagas y el decreto de muerte? ujú. Pero después tú lo abarcas, cuando tú lo analices mejor después tú abarcas el público o las otras personas también. Claro, Yo- estamos junto con Marco estudiando ese tema, ok, investigándolo más. perfecto. Pero yo les voy a compartir el video donde Parminder explica esto, ¿ok? Tal vez le va a hacer más sentido si ustedes lo miran. Está en portugués, pero creo que el portugués es muy parecido al español. Y las citas y las referencias ya se las he dado yo, así que ustedes las pueden encontrar y traducir. Aquí están en español también. Pero les voy a pasar el link al grupo para que lo puedan estudiar el video.
Y ahí tú te vas a dar cuenta, Iris, que el sellamiento cae en, en el periodo de la cosecha. Ahora, si tú dices que cae, o Parminder dice que cae aquí en la ley dominical, el sellamiento, perdón, tienes que ver el contexto, porque la única explicación que yo encuentro, esto siendo ley dominical, em, es que Parminder esté hablando de estos dos grupos, sacerdotes y levitas. Como pueblo de Dios, eso es lo que nosotros conocemos en la Biblia como la casa de Dios. Cuando dice que es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, entonces está bien. Comenzó, se investigó, se probó. Entonces, la ley dominical también es un símbolo de cierre de tiempo de gracia porque se cierra el tiempo de gracia para la casa de Dios. O sea, ya no hay más chance para ellos. Empieza el tiempo de los netineos. El mensaje sale para los netineos, porque esto también es un símbolo del año 34, el apedreamiento de Esteban, que fue lo que hicieron para cerrar. Entonces, basándonos en esto como casa de Dios, como pueblo de Dios, entonces ahí sí empezaría el sellamiento simbólico, sería. En ese sentido, o sea, yo pienso que para mí tal vez se está refiriendo a ese sentido. Pero el sellamiento, yo te voy a pasar el video para que tú misma lo puedas asistir. Parminder en muchos videos lo marca en el cierre de tiempo de gracia. Hay un punto Gracias. que Graciela hizo y que es relevante, pero ese, como les dije, todavía no se los voy a aplicar porque estoy en desarrollo. Muy Pero bien. yo les paso el link para que ustedes lo puedan mirar en portugués porque no está traducido en español este video. Genial. Perfecto. Gracias, Alonso. Súper. Ok. Entonces, si no hay más preguntas, podemos cerrar aquí. Karina, ¿te puedo pedir que puedas cerrar con nosotros con una oración?